Radio presenta Lecciones de la Biblia. Una vez más nos sentimos muy contentos de estar con ustedes para Lecciones de la Biblia, para hacer esta presentación de lo que es el estudio del libro de Juan. Pastor Álvaro, muy contento de saludarles para este estudio de la lección número 3. Claro que sí, pastor. Nos da muchísimo gusto también saludar a la audiencia. Deseamos que Dios les bendiga. Qué bueno es saber que la palabra de Dios todos los días es nueva. Hay joyas preciosas. Y aunque ahora vamos a volver al capítulo 1 de Juan, siempre hay cosas nuevas que aprender y cosas fundamentales. Así es, el Evangelio de Juan lo estamos estudiando desde hace algunas semanas, pero ahora vamos a estudiar las primeras palabras del capítulo 1. Interesante, es conocido como el prólogo, la presentación de Jesús de una forma distinta como lo va a hacer Juan, porque Juan lo va a presentar como el verbo, como la palabra, como el logos. Pero, pastor, podemos hablar que Juan tenía una razón especial para presentarlo así, porque recordemos en el tiempo que escribió Juan, es el tiempo donde imperaban las filosofías griegas, y Platón, el más conocido de esos filósofos, pues tenían sus enseñanzas, y presentaban al logos como algo que, si era perfecto, estaba en el cielo, y si era imperfecto, pues era la realidad humana. Entonces el logos tenía que ser algo que estaba en el cielo o algo que estaba deambulando. Pero Juan quiere dar una verdadera enseñanza y entonces va a presentar al logos realmente como es. Y eso es bueno entenderlo, pastor, porque las filosofías griegas se incrustaron en las creencias religiosas. Y hablar de Cristo es hablar de la divinidad, es hablar de Dios. Pero ese concepto así como etéreo, un poquito abstracto que tenía Platón y que tenía la gente de ese tiempo, no permitía que vieran a Cristo como lo que realmente es. Entonces el apóstol Juan se refiere a Cristo de una manera distinta. Sí, no va a presentarlo como algo etéreo, sino como algo real, Y por que eso, descendió del cielo a vivir entre los hombres. y por eso utiliza la palabra logos, Correcto. la palabra verbo. Cuando uno lee Génesis 1:1, nosotros siempre decimos que Génesis 1:1 y San Juan 1:1 son Inician idénticos, igual. inician igual. Pero la palabra que llama la atención en Juan 1:1 es el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O como dice la versión que aparece en la cartilla, en el principio existía el verbo. Ahora, ahí cuando nosotros utilizamos ya las palabras originales, es el logos, en el principio era el logos. Sí. Y esa palabra logos tenía un sentido amplio para la gente de ese tiempo. Lo único es que el sentido estaba equivocado, porque no era verdaderamente lo que la gente tenía que saber. Cristo es distinto, y entonces Juan aclara ese concepto. Y por eso va a presentar esos primeros versículos todo acerca de la divinidad de Jesús. Volvemos entonces a decir en el principio. Antes de que todo existiera, ahí estaba Jesús. Antes de que algo en este mundo fuera hecho, ahí estaba Jesús. Y por eso Juan lo dice de esa manera, en el principio, igual que en Génesis. Cuando nada había hecho, ahí estaba Jesús. En el principio era el verbo. Y ese verbo, esa palabra que era Jesús, estaba con Dios. Porque sabemos que Jesús es eterno. Ahí estaba. Y luego dice, por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. Entonces Juan va a hablar también de Jesús como el creador, como el que hizo todas las cosas, para que las personas vayan entendiendo la divinidad de Jesús. Recordemos que el propósito del libro de Juan, por lo cual escribió, es para que las personas comprendan la divinidad de Jesús y lo acepten como hijo de Dios y tengan vida y vida eterna. Hay una frase que yo leí en estos días, no sé si ya la mencioné aquí, pero esa frase dice, el día en que Dios usó pañales. Se oye rara esa frase, ¿no? Pero lo que está resaltando es que Jesucristo es Dios. Y desde un principio, Jesucristo ha existido.
cuando hablamos de la creación, no podemos estar hablando de un Dios diferente. Es Cristo que estaba ahí también. Exactamente. Es Cristo Él que es se el manifestó. Por su palabra las cosas fueron hechas. Por su palabra fueron hechas. Y así lo demostró él. Lo vimos en la lección anterior. Cuando Jesucristo resucita a Lázaro con su palabra. Pero es un hecho que desde la creación Jesucristo ha estado presente. Así es. Y Él hizo todas las cosas. Entonces Juan quiere resaltar el poder de Jesús, la eternidad de Jesús, la preexistencia de Jesús. Y luego entonces encontramos que ese verbo se hizo carne. Juan ahora va a resaltar que ese Dios divino, poderoso, acepta hacerse uno como nosotros. Velar su divinidad con un cuerpo humano, un misterio para los seres humanos entender eso, pero aceptarlo es lo que nosotros debemos, creerlo, y sabemos que ese verbo se hizo carne. Juan dice el logos, ese verbo, esa palabra, porque Dios siempre ha querido que el ser humano conozca su mensaje, conozca su palabra, conozca sus planes, y lo hizo, ya lo estudiamos en las Escrituras, que Dios de muchas maneras le habló a los seres humanos, pero la más grande manera que tuvo Dios para hablar fue haciéndose humano como nosotros, hecho carne, y el texto agrega algo más, habitó entre nosotros. Y esa palabra habitó me gusta porque se relaciona con lo que Éxodo dice, Éxodo 25:8. Dios siempre ha querido habitar con los humanos y siempre quiere estar con sus hijos. Y ahora cuando Jesucristo viene, realmente habitó con los seres humanos, habitó con la gente, comió con la gente, habló con la gente, vivió todas las cosas que la gente pasa. Solamente una cosa no, es el pecado. Él fue sin pecado. Pero qué bueno que el apóstol Juan nos está mencionando que la palabra se hace carne. Y esa frase, que la palabra se hace carne, eso ya despeja las dudas en cuanto a lo escéptico, a lo abstracto. Así es. La idea esa que existe tal vez solamente en la mente, no hay algo real. Pero Jesucristo vino y habitó entre nosotros, tomó nuestra humanidad. Y es que si algún momento uno se toca el rostro, uno se toca el cuerpo o duele, también Jesucristo padeció todas esas cosas. Y gloria a Dios porque de esa manera la gente, no solo para ese tiempo, sino para hoy, saben que Jesucristo de verdad se identifica con las necesidades, vivencias, las dificultades humanas. Sí, y en ese verso dice, habitó entre nosotros, entendemos también que significa como acampar, vivir entre nosotros, y el cielo le puso un nombre porque está escrito así, Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros, significa Dios viviendo entre nosotros, con nosotros, haciendo lo mismo que nosotros, pasando las necesidades de nosotros, entendiéndonos a nosotros y dándonos la certeza que Dios nos comprende porque aquí estuvo Jesús, aquí habitó con nosotros y pasó todas esas vivencias que los seres humanos. Entonces Juan está confirmando que el Logos existente desde antes de la creación del mundo, ese Logos se hizo humano para vivir entre nosotros y para que no quede duda que el que llegó a morir en la cruz del Calvario no fue un ser creado, que el que llegó a morir en la cruz del Calvario fue Dios mismo, el amor de Dios manifestado porque es Dios mismo quien está muriendo en la cruz del Calvario. Entonces Juan quiere que quede claro que Jesús, siendo divino, vino a habitar entre nosotros y llegó a morir para darnos salvación, Dios mismo. En la cruz del Calvario nosotros vemos ya una cosa extraordinaria. Es Dios quien está muriendo por nosotros. Y es que no podía venir un ángel. Ni siquiera un ángel no caído, no podía venir. Porque realmente el pecado o nuestra desobediencia merece la sangre, la vida. Pero la vida real, la sangre real. Y Jesucristo tiene la sangre real, pero también es humano. Y está muriendo por nosotros. Gloria a Dios por eso. Porque en la cruz del Calvario nosotros vemos a un Dios que se compadece de todas nuestras necesidades y nos rescata del pecado. Así es. Juan, en su primer capítulo, pastor, habla de algo triste. Porque en esos primeros versos vamos a leer algo triste, que
describiendo a Jesús como ese Logos, como ese Dios mismo que viene a la tierra, tiene ahí unas palabras. Yo digo que es triste porque Juan lo dice de esta manera: en él estaba la vida, él era la luz de los hombres, esa luz vino a dar vida a los seres humanos, pero lo triste es que los seres humanos lo rechazaron. Porque Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces es algo triste que Dios mismo haya venido a su tierra, a su pueblo, a sus hijos, a su creación, y haya sido rechazado. Ese versículo 11 que usted mencionó, es. a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, es una tristeza. Creo que se anda repitiendo eso a lo largo de la historia, porque el concepto de Cristo creo que está claro para muchos. Algunos ya saben lo que es Jesús y se viene repitiendo. Ahora lo estamos estudiando nuevamente. Sabemos que Jesús es nuestro Salvador, que habitó entre nosotros, que se hizo carne, que hizo milagros, que hizo cambios, y todavía se le rechaza. El pueblo de Israel abiertamente andaba rechazando a Cristo. Vino la luz en tiempos de oscuridad, en tiempos de tiniebla, en tiempos en que se necesita. Y es que cuando uno necesita, hay que tomar la salida. Si a uno le dicen esta es la salida, hay que ir por esa salida. Pero ellos lo sabían y lo rechazaron. Dios sigue respetando la decisión de nosotros. Dios sigue respetando nuestro libre albedrío. Si nosotros queremos obedecer y creer en Cristo, pues Dios respeta esa decisión. Y si nosotros lo rechazamos, también. Ahora, importante porque sí, los discípulos sí estaban con Cristo. Ellos sí estaban al lado de la luz. Pero había una gran mayoría que estaba rechazando esa luz. Sí, porque Juan en el siguiente versículo dice: pero a todos los que le recibieron, a los Correcto. que creen en su nombre. O sea, Juan marca los dos grandes grupos de la humanidad, porque como usted lo dice, y lo vamos a encontrar mucho en el libro de Juan, y esa es la seguridad que así va a ser al final. Dos grandes grupos: los que lo rechazan, pero los que lo aceptan tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Encontramos aquí ese verbo, creer. Lo vamos a encontrar muchas veces en el libro de Juan. Es uno de los libros donde más se presenta ese verbo creer, que demanda una acción. Entonces Juan dice: a los que lo aceptan, a los que creen en su nombre. Muchos lo rechazan, pero hay muchos que lo aceptan. Y entre ellos están los discípulos, entre ellos están varios otros personajes que los vamos a leer a lo largo de esos estudios. A los que lo aceptan, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces habrá quienes lo rechacen, porque hoy así es. Y puede ser la mayoría, y eso no importa. Pero hay muchos que lo aceptamos, que creemos en Él, y el privilegio es nuestro de ser llamados hijos de Dios. Y creer en Cristo cambia la vida, pastor. Yo creo que a todos nos ha cambiado la vida. Algunas veces hemos estado tal vez hundidos en el pecado, con alguna tristeza. Nosotros tenemos nuestras limitaciones, por más que conozcamos, por más que tengamos, estamos limitados. Pero cuando Cristo llega a la vida y nosotros creemos en Él, porque Cristo siempre llega, el problema es que no creemos. Cuando creemos en Cristo, pastor, suceden cambios maravillosos. Dios transforma nuestra vida. Yo creo que los discípulos fueron cambiados por Cristo. La gente de su tiempo que creyó en Cristo tuvo una vida nueva. Y ahora la pregunta es, ¿creemos o no creemos? ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué no creemos? ¿Y por qué muchos no creyeron? Juan va a decir por qué muchos no creyeron. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Él está diciendo: la luz vino al mundo. Y luego dice que hay oportunidad para todos los que creen en Él. Pero la condenación va a venir porque rechazan al Hijo de Dios. ¿Y por qué lo rechazan? Porque aman más las tinieblas que la luz, y porque sus obras eran malas. Así como usted dijo que los discípulos aceptaron, los líderes religiosos, mucha gente no lo acepta porque prefiere vivir en las tinieblas. Y hoy en día se sigue dando lo mismo, pastor. Las personas oyen de Jesús, escuchan un mensaje de Jesús, el Espíritu Santo toca sus corazones, les da evidencias de que es Jesús, el Hijo de Dios, el que está dándoles una oportunidad de vida, pero lo rechazan porque quieren continuar en sus prácticas, en su vida de pecado, en las tinieblas. Les gusta y aman más las tinieblas, dice Juan. No hay por qué hablar mucho. Aman más las tinieblas que la luz.
Hay un versículo que la gente conoce mucho. Yo creo que es el versículo más Más leído, conocido, más sí. conocido, porque el Salmo 23 es el salmo más conocido, pero San Juan 3:16 es el versículo más conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hasta ahí todo va bien, porque Sí. hablamos del amor de Dios. El amor de Dios a todos les gusta. Y ahí está presentando el plan de salvación. Ahí está el plan de salvación. Mire, cuando hablamos del plan de salvación, del amor de Cristo, de la bondad, de la misericordia, no, la gente está encantada, la gente se emociona, la gente está feliz. Pero luego dice, para que todo aquel que en él cree No se pierda. no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí aparece la palabra creer, que es lo fundamental. Sí, y luego en el versículo 17 dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Lo envió para darle salvación. Pero esa salvación está en creer. En creer en Cristo. Y entonces ya en el versículo 18 dice, la condenación va a llegar porque no creen. Porque prefieren seguir haciendo lo malo. Y Entonces, otra vez ahí lo que dicen los literatos, ¿va? La antítesis, ¿va? Creer o no creer. sí, Siempre dos grupos, siempre están las personas divididas. sí. Pero, ¿y sabe qué es lo más terrible, pastor? Que los que no creen son más. Sí, son la mayoría. Es la mayoría. Pero eso significa que la mayoría nunca tiene la razón. No siempre quiere decir que tiene la No siempre razón. tienen la razón. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Creer o no creer? A la luz de la Biblia, es más fácil creer. Claro, Porque hay hay tantas evidencias. pastor. exactamente. Hay tantas pruebas, aquí las estamos viendo. Juan está diciendo que Jesucristo es el Logos, que se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos el amor de Dios. Sí, pero Juan dice, evidencias hay, pero la persona no cree por esta razón. Y hoy en día es esta razón. Prefiero seguir mi vida, la cual no quiero cambiar, porque si conozco a Jesús y acepto a Jesús y decido creer en Jesús, tengo que cambiar mi vida. Y no la quiero cambiar porque me gusta esa vida que llevo, vida de pecado, vida de error, de tinieblas. Temporalmente todo está bien, pero ya sabemos cuál es el final de esa vida. Ahora, yo he encontrado personas, pastor, que a veces dicen, mire, hablemos de la Biblia, yo tengo conocimiento de la Biblia. Yo he leído la Biblia. Algunos dicen, he leído la Biblia de pasta a pasta. Y no una vez, sino varias veces. Varias. Ahora, el estudio de esta semana también nos ha dicho que tener conocimiento del Mesías no es lo suficiente. Sí, ese es conocimiento. Eso es conocimiento. O sea, hablemos de la palabra de Dios. Eso es conocimiento. Ahora, hablemos de cómo Cristo nos ha transformado. Ahí pasa por la palabra creer. Ahí está. Creer significa tener una relación, una vivencia. Exactamente. Porque conocimiento, hay muchos, como usted dijo, doctores, especialistas, filósofos que han estudiado las escrituras y creen. Y es tanto que las escrituras dicen que ¿quiénes creen? Los demonios. Los demonios creen. Los demonios creen y Sí. ya sabemos que ellos saben quién es Jesús. Claro. Creen y tienen conocimiento de quién es Jesús, pero no tienen una relación, una vivencia. Cuando yo digo que creo, debo tener una vida que manifieste que sigo a Jesús. Porque creer en conocimiento es muy diferente a tener una relación, una vivencia, una experiencia con Cristo Jesús. Entonces, cuando dice un creyente, no solamente es el que cree, sino el que vive en armonía con Dios. Y muchos creyeron en Cristo en su época. Y los que creyeron, su nombre todavía lo repetimos ahora. Muchos de los que creyeron, su nombre lo repetimos. Aquellos que no creyeron, apenas hay alguna referencia acerca de ellos. Dios quiere dar vida eterna a los que creen en su nombre. Sí, por eso el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Es el privilegio más grande que vamos a tener, porque si vamos a la Biblia, de hijos pasamos a ser herederos y tendremos el privilegio de estar en el reino de los cielos. Correcto. Así que el tema central ha sido presentar a Jesús como el Verbo, como el que estaba desde el principio, el Creador, y cómo nosotros, teniendo la oportunidad de saber quién es Jesús, podemos creer en Él. Y cómo también muchos no creen en Él. Ahora, si nosotros creemos en Cristo, si nosotros tenemos un concepto verdadero y lo hacemos nuestro, la experiencia, la vida, ahí nuestra existencia va a cambiar, pastor. Nuestra existencia va a cambiar. No se trata solamente de un tema filosófico. La Biblia no es filosofía. La Biblia es la palabra de Dios. La escuchamos, lo oímos. Cristo es la palabra encarnada.
Cuando oímos a Cristo, nosotros tenemos una vida nueva, una vida restaurada. Yo creo, pastor, que eso mismo tal vez lo podemos trasladar ahora a la vida de cada uno. Jesús, la palabra, se hizo carne, o sea, dejó de ser solo la palabra y ya vino a habitar entre nosotros. Ujú. Entonces el ser humano no se puede quedar nada más en decir creo en Cristo, pero que sean solo palabras, sino que tiene que ser una realidad. O sea, así como Jesús se hizo carne, si yo digo que creo en Jesús, me tengo que hacer creyente, o sea, una persona que tenga una relación, una comunión con Jesús, practique lo que Jesús enseña en su palabra y siga en sus caminos. Así como Él se hizo carne, entonces yo tengo que dar el paso a hacerme creyente. Porque conocimiento lo puedo adquirir a través de las Escrituras, pero ahora tengo que hacerme creyente, seguidor de Jesús, hacerme, como dicen en las Escrituras, su discípulo. Y es interesante porque uno puede tener conocimiento de una persona. A mí me pueden decir, miren que el pastor Guerra es así, es así. Pero otra cosa es cuando la Biblia dice, habitó entre nosotros. Sí. Estuvo con nosotros. Ahí la experiencia cambia. Ahí sí, de verdad, ahí tal vez cambian nuestros conceptos, pero también cambia nuestra vivencia. Porque pasa de un conocimiento teórico a un conocimiento práctico. A algo práctico. Así es la experiencia ahora con Cristo. Algo real, algo bonito, algo extraordinario. Cuando hablamos del verbo, es que de verdad es acción. Jesucristo es acción. Jesucristo es bendición para los que creen en su nombre. Jesucristo es el Logos. Jesucristo es eterno. Jesucristo va para la eternidad. Y los que creen en Cristo, Él promete también darles vida eterna. Esa experiencia hay que vivirla. Pienso que el prólogo, ese versículo 1 hasta el versículo 18 de San Juan, marca el mensaje, muestra de una vez, es una muestra de lo que va a decir Juan en su libro, pero también lo que Juan quisiera que se hiciera una realidad en nuestra vida. Así es, yo creo que Juan ya nos dijo cuál es el propósito, que nosotros creamos en Jesús. Creamos, es más que saber de Jesús, es cambiar de vida porque Jesús llega a nuestra vida, Él entra en nosotros y hace de nosotros una nueva criatura. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Así como se hizo Él carne, Él puede llegar a tu vida y puede hacer de tu vida algo diferente. Esa es la experiencia que Juan quiere que nosotros vivamos para que tengamos vida eterna. Mire qué interesante lo que usted dijo, para que seamos nueva criatura. Juan comienza hablando de Jesús como creador. Todos necesitamos la nueva creación. No solamente saber que Jesús estuvo en la creación, sino saber que cada ser humano necesita ser nueva criatura, que Cristo lo vuelva a crear, pero en una vida distinta, en lo que dice Pablo, novedad de vida. Entonces, interesante el tema de la creación. Jesucristo es el creador, Jesucristo estaba en la creación, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos mismos hacen la obra con nosotros ahora, ese mismo Dios. Él quiere que nosotros creamos en Él y que tiene ese plan de hacer de nosotros algo nuevo, porque Él es la luz y la luz es la vida de los seres humanos. Si no aceptamos a Jesús, no tenemos la vida, seguiremos en tinieblas y sabremos cuál será nuestro desenlace. Pero la oportunidad está. En la lección dice oír o no oír, creer o no creer. Y eso es lo que toca decidir. Y eso es lo que cada uno de los que nos escucha, nos está viendo, tiene que hacer esa decisión. Oír o no oír. Aceptar, rechazar. Creer o no creer. Ser creyente o ser incrédulo. Siempre va a estar esas dos opciones. Y tenemos que aceptar una. Y bíblicamente Dios nos dice cuál debemos aceptar, porque esa es la mejor opción para cada uno de nosotros. Creer en Cristo Jesús, porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Así que estás invitado a seguir escuchando lecciones de la Biblia, a ver también a través de las redes sociales, a entender estos mensajes que son oportunos, porque Dios conoce nuestra condición y quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Así que te invitamos a que también visites la iglesia adventista más cercana, que puedas llegar a donde está una iglesia abierta y ahí puedes recibir también el conocimiento de la palabra de Dios y tengas esa opción de llegar a conocer a Jesús, creer en Jesús y seguir a Jesús. Pastor, ¿quiere terminar este estudio con una oración? Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Qué hermoso, Señor, saber que tú eres el Verbo, el Logo, que Jesucristo se manifestó en carne, que hoy nosotros podemos tener la seguridad, Señor, de que si creemos en tu nombre, tendremos vida eterna, andaremos en novedad de vida. Y, Señor, te ruego por todos los oyentes, por todos los amigos que escuchan lecciones de la Biblia, que estudian tu palabra, que oyen, Señor, los mensajes y las invitaciones. Que no estemos en el grupo, Señor, de los no creyentes, que hoy tomemos la decisión de venir a Cristo, de aceptarlo, de creer en su nombre. Y gracias porque esa invitación tendrá como resultado que un día podamos estar en el reino de Dios. Y como bien se dijo aquí, Señor, los que creen en tu nombre serán llamados hijos de Dios. Queda con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia